Hola a todo el mundo, soy Katia Turú y estás en el podcast de Ruso con Katia y en el episodio de hoy hablaremos sobre un tema súper importante si quieres llegar a un nivel de fluidez, ¿cierto? En un idioma nuevo, sea ruso o algún otro idioma. Igual es muy emocionante empezar a aprender un idioma nuevo. Y bueno, me tocó varias veces. Y la primera vez que tuve que aprender un idioma no ha sido tan agradable, ya porque no lo hice porque quería hacerlo, sino que como el sistema del colegio te hace aprender un idioma. Y totalmente otra cosa sucede cuando tú, buenos días a todos, sí. Totalmente otra historia sucede cuando tú empiezas a aprender un idioma cuando quieres, cuando deseas esto con todo tu corazón. Y ahí, claro, tienes mucha más curiosidad, muchas más ganas de, ay, bueno, por ejemplo, te motiva el sonido del idioma o algunas canciones te gustan y a ti te gustaría comprender qué es lo que está pasando ahí. Dobre otras, sí. Bueno, para mí, buenas tardes, ya. Y hoy les cuento, no sé si alguien ya ha escuchado este sistema, pero es súper importante comprenderlo si queremos llegar a este nivel cuando ya hablamos, ¿ya? ¿Cómo sucede? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es el proceso cuando uno empieza desde cero? Bueno, un cero absoluto, cuando sabes privet y nada más, es algo muy extremo y es muy fácil de pasar al siguiente nivel. Sí, y como que la curva es más o menos así, no sé si se llama exponencial, ¿no? En español también, que al principio cada paso que hagas te da muchos resultados, ¿ya? Y por eso, el tema de hoy es cómo aprender a hablar ruso en 6 meses, como ejemplo, ¿no? 6 meses. Si trabajas, si tienes tu vida y no todos los días aprendiéndolo. ¿Por qué se puede lograr tan fácilmente? Que cuando comprendes cómo funciona, o sea, al principio vas muy rápido. Empezamos con la primera semana, imagínate, te emocionaste y ya quieres aprender ruso muy rápido. Lo que sucede es que con lo poco que hagas, comprender cómo se lee, comprender que, ajá, entonces hay muchas palabras parecidas en tu idioma y en este idioma, comprendes más o menos la estructura, ¿sí? Unas palabras, y ya estás en este mundo, ¿sí? El punto es para abrirte, ¿sí? A un mundo nuevo, un mundo de ruso parlantes, por ejemplo. Y cuando te abres, pues al entrar ya ves que wow, puede ver cómo funciona. Igualmente, cuando escuches un podcast en ruso, si apenas empiezas, va a tener como dudas, ¿no? Y va a ser difícil, porque, bueno, es como un ruido, ¿no? Escuchas un ruido, no entiendes. Y el punto es que con más práctica, tú empiezas a distinguir palabras, y luego, pues con más y más práctica vienen frases y vienen intonaciones, sabes cómo se pronuncia, cómo se escribe, y, y um, tengo 4 niveles, ¿sí? Como yo lo vi con mi experiencia, así como a mí me pasó. Igual me motivo mucho con los materiales digitales, ya, con los audios, con los vídeos y todo lo que uno puede encontrar por internet. Los viajes, sí, la gente. Pero las canciones y como películas son algo que es muy fácil, ¿no? Incluir en a tu vida y es muy fácil también entrar a este mundo, porque ahí no solo escuchas a la gente hablar, decir cosas, sino que también ves, no sé, el alrededor, cómo viven, lo que comen, y todo eso nos hace tener mucha, no sé si ansiedad, como curiosidad, ¿sí? Por saber, wow, cómo viven, y yo también quiero. Y es algo social también, ¿sí? Si uno quiere entrar
a ese mundo y ser parte, hablar con ellos y divertirse con ellos y saber lo que está pasando. Ahora, al aprender ruso, tengo una duda. ¿Existen las maneras de hablar o acentos en ruso? Esa pregunta ya la había contestado, pero en general no hay tantos acentos, ¿sí? Por eso el ruso es muy cómodo, porque no tenemos muchos acentos. 4 niveles, chicos. Quiero que sepan que hay maneras de medir tu progreso. Y lo que, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué vamos a medir nuestros esfuerzos? Para saber que no estamos gastando nuestro tiempo en vano, sino que lo invertimos y recibimos resultados al tiro. Es como, imagínate, o sea, una inversión que te da incentivos ya desde el día cero. Ya te da algo, cosas poquitas que puedes ya tener de vuelta. ¿Qué cosas son? Como el aprendizaje del idioma es un camino tan largo, uno necesita justo estas recompensas. Y estas recompensas no solo son como materiales, varias veces son muy chicos, emocionales, que uno ni siquiera puede darse cuenta, como tener conciencia de que ahora me está pasando. Pero en realidad la primera felicidad de aprender un idioma viene cuando empiezas a comprender. Aunque sea una palabra, y tú te la habías aprendido y la escuchas ahora y sabes, pero están hablando de eso. Y tú ya te sientes como, wow, sí, soy bueno, ya me va bien, yo entiendo de qué están hablando estos rusos. Eso es lo primero. Luego, puede pasar en varios sitios, pues leer algo y comprender algo en las noticias, lo que sea. Luego, lo segundo es cuando tú sabes decirlo y te comprenden. ¿Sí? También como normalmente, como cuando uno aprende bien, hace algunos ejercicios, puedes tener test, pruebas pequeñas y ahí lo que sucede es que cuando lo haces bien y sabes que lo aprendiste, eso te da muchas fuerzas, te da la sensación de que tú puedes hacerlo todo, lograr lo que tú quieras, porque no tiene que ver con el idioma solamente, es lo que tiene que ver con tu desarrollo personal y con, en general, cómo tú vas pasando esta vida. Sí, y yo creo que hay dos tipos de personas que tampoco es una cosa estable, ya va cambiando, obviamente, y la gente cambia, pero si me tomas no sé, un día, me preguntas, Katia, pero ¿para qué estás aprendiendo francés? Sí. Y claro, yo te contesto, bueno, no, porque quiero hablar, Y este día no he hecho mucho, no, como que hice un par de ejercicios, no hice nada. Y claro, justo en este momento estoy en el estado del segundo grupo, el que no sabe el por qué y no está motivado. El segundo grupo tiene otro enfoque, ¿ya? El segundo grupo tiene este fuego dentro y sabe qué quiere. Puedes tener tus razones personales, profesionales, pero te tienen que encender, se dice, ¿sí? Tienes que sentir que es algo que de verdad, de verdad, de verdad, tienes que estar segurísimo, que un día hablaré ruso, ¿sí? Hoy también me gustaría compartir un canal de YouTube de un alumno mío con quien hice un par de consultas y él empezó su canal de YouTube porque se mudó a Rusia para aprender ruso. Y está viviendo en Rusia ya por 6 meses, vive en Australia, pero viene de Perú. Y solo como un ejemplo de alguien quien pudo mejorar su idioma así. Y en su canal obviamente habla ruso y habla bastante lento. Bueno, ya no sé porque había hace un par de meses su canal, pero al principio hablaba como lentamente, pero hacía bien las frases, se le nota que está aprendiendo. Pero segurísimo, con todo el esfuerzo que hizo,
él entendía muchísimo ruso. Y uno normalmente entiende mucho más que puede decir, y eso también se llama vocabulario activo, vocabulario pasivo. Y como que es normal, sí, siempre sabes más palabras que usas. Y en un idioma que no es tu idioma nativo es aún más porque justo como te puedes tener dudas de cómo se pronuncia, cómo se usa, y entonces siempre vas con las opciones seguras. Por eso hay que tomar este esfuerzo, empezar a desarrollar tu idioma y implicar todas las palabras que aprendiste pero no usas para tener un vocabulario más amplio. Y si vuelvo a los niveles, les digo que de verdad al principio, cuando te pasó y te entraron las ganas, tienes que ir a saco y estar aprendiendo mucho. Y ahí tendrás resultados muy rápido. ¿Por qué lo digo? Lo que sucede es que quizá tú conozcas los niveles oficiales europeos de cómo medir tu nivel en un idioma, pero también si lees las descripciones de estos niveles por internet, vas a ver que no son muy ciertos, ¿sí? No son muy concretas y no son muy concretas y claro, es muy como, pues, depende de quién te tome el examen y si ayudan, te sirven, son como normales, porque al principio tienes un nivel, ¿no?, de beginner, ¿sí? Cuando acabas de comenzar y luego pues intermediate y luego advanced, ¿sí? Como avanzado al principio y el nivel C2 viene A1, A2, ¿sí? B1, B2, C1, C2 y C2 es cuando hablas como un nativo. De hecho, yo pasé un examen de C2 en español y ahí ya, claro, tienes que comprender muchísimas cosas, como si estuvieras viviendo en un país así por muchos años. Y cualquier idioma es difícil. Si me escriben en comentarios que, oh, igual el ruso es difícil. Claro que es difícil, pero hay que tener una estrategia. Justo por eso que hablo de niveles, lo que ahora estoy implicando en mi curso con mis alumnos es como una escalera que también se puede medir, escalera de niveles que van pasando y estos son mucho más concretos, ¿sí? Por ejemplo, empiezo con los 4 que antes había utilizado yo. Estos 4 niveles son psicológicos, ¿ok? Entonces, el nivel número 1 es extraterrestre, porque cuando entras a este mundo, por ejemplo, de ruso parlantes, eres extraterrestre, no comprendes nada, ya, y empiezas desde cero absoluto, aunque sepas decir un par de frases, no te sirve mucho porque no comprenderás la respuesta. Entonces, cada uno de nosotros empieza desde ahí, y mírame que yo empecé así con el castellano también. Luego pasas al segundo nivel cuando eres ya un huésped. Lo llamo huésped, el segundo nivel. Y ahí es cuando ya sabes decir un par de cosas y comprendes un par de cosas. ¿Ya? Como que igual les digo que si están decididos, pueden pasar este nivel bastante rápido. Lo que no se espera, o sea, el problema de estos 4 niveles que ya verás, está en el tercer nivel, cuando ya sabes decir un par de cosas mal, pero sabes decirlas y comprendes mucho, y ya como que estás así, bueno, es que es muy difícil, igual puedo utilizar estas 3 palabras y ya me alcanza. Y conozco mucha gente que vive así y, y, por ejemplo, no sé, los profesores de baile a veces no se esfuerzan mucho. Algunos sí, algunos no, y pueden estar viviendo aquí por, no sé, 20 años. Y, y claro, y si no se esfuerzan, hablan mal. Hablan mal, digo que no saben cosas muy básicas, sí, muy básicas, que, que uno puede aprender fácil, pero no quieren. Y con eso quiero decir que siempre va a depender de ti y siempre tienes que tener una imagen muy fuerte en tu mente que te motive. No sé qué tiene que ser. Puede ser alguien,
de tu país que aprendió ruso y ah, sí, y que aprendió ruso o y no sé, y te gusta cómo habla, ¿sí? O por ejemplo, alguien de Rusia, quien te guste escuchar a esta persona, y pues tú tomas no sé, el video de esta persona y la mires hablar y piensas, ah, no, quiero estar ahí también, yo quiero hablar con ellos, o ver, no sé, ver algunos, como siempre, películas, No, ya lo saben, ya lo tienen que saber. Y el tercer nivel es visitante. Visitante significa que ya habías pasado al nivel cuando ya te sientes cómoda al hablar. No solo sabes un par de frases y si ves algo escrito en cirílico, lo vas a poder leer. Sí. No, es cuando ya sabes hablar. Entonces, si escuchas, no sé, estás viajando a egipcio, no sé, a Turquía, por ejemplo, no esperas a ver a nadie de Rusia, pero de repente le escuchas hablar de algo и пишешь: "О, sí, ой, привет, как дела? Я тоже знаю русский, поговорите со мной". Sí, empiezas a hablarles un poco y como te sale fluido, ya sabes explicarte un poco. Ah, y, y ahí es cuando uno puede querer pararse, ¿sí? No querer seguir practicando y ahí es cuando ya te toca solo aprender palabras nuevas por un rato bien largo, estar aprendiendo palabras. Y ahora también me gustaría pasar la siguiente parte de esta conversación, cuando em, nos preguntamos por el cómo llegamos ahí. Y cómo de verdad, aprender a hablar en 6 meses. No como decir, como si yo, no sé, dijese, ich liebe dich y hablo alemán. Algo así, ¿saben? No, eso ya es para alguien que no quiere desarrollarse y no para nosotros. Sí, igual como este sentimiento de siempre querer perfeccionar un poco puede servirnos y puede ser no tan útil. Eso depende de ti. Yo siempre he sido una persona muy así, como alguien, de hecho, uno de mis amigos latinoamericanos me dijo que, Katia, yo sé que siempre quieres, o sea, por ejemplo, bailar todo perfectamente, que te salga muy bien, muy bonito, pero tienes que disfrutarlo. Y ahí es cuando uno tiene que decidir. Sí, es muy bueno cuando sabes trabajar y sabes esforzarte diariamente para llegar a tu meta de, no sé, claro, de un año, ¿no? O que va a venir en 5 años. Es un trabajo duro. Y claro, ahí la gente que no sabe trabajar va a pasar por dificultades o tiene que tener a alguien que le motive, ¿sí? No sé, cada día pasar unos minutos recordándose todos esos motivos que te acabo de explicar. Tienes que tenerlo muy presente. Yo, por ejemplo, tengo un cuaderno donde escribo mis metas de ahora, o sea, lo que quiero conseguir y lo que tengo que hacer cada día para llegar ahí. Y me motivo, ¿sí? Que por qué necesito hacerlo, por qué no puedo solamente, no sé, ir a dormir de repente en vez de, no sé, estar todo el día así, sin hacer nada. Y sé que a muchos latinoamericanos les cuesta, ¿eh? Yo lo vi con mis propios ojos, que empiezan y luego como que, voy a tomar mi mate mejor, ¿no? Bueno, hace sol o hace buen tiempo. Y, ¿y qué? Y nada, y así pasamos. Entonces, creo que tú tienes que decidir. Si te falta eso de trabajar, tienes que solucionar esto primero. Porque no vamos a llegar a ningún lado si no hacemos nada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Te recuerdo que es muy bueno tener a alguien que te motive, un mentor, tener consultas de vez en cuando, como un día, 2 días, no sé, digo, cada mes, por ejemplo, un día, hablas con una, como Katia, por ejemplo,
Si tú hablaras conmigo y yo veo cómo vas progresando y te digo, eso ya lo vimos la última vez y ¿por qué no trabajaste en eso? Y como que te voy motivando. Y, y tiene que haber algo así, ¿sí? Tiene que haber algo. Pero al mismo tiempo, ay, a la hora de hablar hay que hablar y olvidarte de todo eso de ser perfeccionista. Y eso es lo que a mí me cuesta mucho, es que lo estoy aprendiendo y no es fácil, pero mis amigos cercanos saben que ya... Es que soy muy diferente ahora que he aprendido de verdad no ser tan perfeccionista y, por ejemplo, si ahora varias veces me corrigen, ayer escribí esta historia en Instagram, ayer escribí, oh, la armonía es importante consigo mismo. Y claro, y alguien igual me escribió, la armonía no se escribe así. Y claro, yo la escribí con H, pero se escribe sin H. Y me lo escriben como si no entendieran, ¿no? Como si fuese, es tan grave. Bueno, ya sé que no, tampoco lo dicen en plan mal, pero lo que quiero decir, lo que es importante es que no me molesta. Y este miedo de que te juzguen, nos para muchísimo. Es que una vez lo sientes y ni siquiera te vas a dar cuenta, pero el otro día no vas a tener ganas de venir a la clase, porque vas a tener vergüenza, vas a pensar que lo haces mal o nunca vas a poder hablar bien y siempre igual sigues aprendiendo, pero todavía haces faltas. Todo este tipo de cosas, ¿no? Claro, y no es así, ¿no? Tenemos que ser fuertes y seguir adelante. Pero, hay ciertas cositas que, bueno, uno cuando ya ha aprendido varios idiomas sabe y que de verdad te facilitan, sí, se facilitan la vida, te hacen la vida más fácil. Y igual una cosa súper rápido que quería compartir es el tema de francés. Y estuve analizando, ¿no? También escribí un post en mi Instagram que, ay, Katia, qué pena que yo les tengo que motivar a ustedes, pero hace 3 meses que no estoy practicando mucho mi francés. Y entonces me siento como mal, porque soy yo quien siempre, o sea, durante los últimos 5 años ha estado escribiendo muchas historias, posts de todo, motivadores um, de eso, de que siempre tenemos un minuto para practicar el idioma. Y este minuto es lo que nos cambia la vida en un año. Y siempre tenía este minuto. Y es importante tener este minuto. Pero lo que sucede es que justo estaba en este plató. ¿Sí? Se llama plató cuando tú vas subiendo, subiendo y luego llega un momento cuando piensas que no avanzas. ¿Sí? Es como que haces todos los esfuerzos, pero no subes de nivel. Y esto es el nivel 3 normalmente, pero puede pasar al principio también. Depende de ti, ¿sí? Depende de ti. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y yo ya tengo este plató ahora y yo no sé muy bien porque me da pena. Quiero volver, pero al mismo tiempo no estoy tan motivada porque en el francés no siento la necesidad de ay, lo necesito ahora, mañana me voy a París. No, no me pasa así. Entonces, entonces como que uno no está tan motivado. Y justo eso le quería compartir porque, porque mucha gente piensa que ya, bueno, no he podido hacerlo, voy a dejar, ya no voy a mejorar más. Y a veces lo siento que no voy a volver a aprenderla. Pero no, en realidad lo que sucede es que solamente es mucho mejor venir motivado. Es mucho mejor cuando sientes este fuego y sabes que ah, no sé, vas a pasar cada minuto, cada hora aprendiendo este idioma con ganas, porque tienes tu motivación, tienes no sé, como alguna meta, ¿no? En mente. Y yo estoy esperando este momento. Y sé que cuando llegue va a cambiar así, voy a aprender muy rápido. Ya lo siento, ya está llegando de vuelta,
pero voy a aprender muy rápido y es cuando también es muy importante. Que estoy hablando de cómo uno aprende un idioma en 6 meses, bla, 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 pero en realidad, si no estás en este estado de ánimo, mejor no empieces. O sea, puedes empezar, pero uno tiene que sentir estas ondas, si olas se dice, no sé. am, y si entra en un buen momento, y este momento, cuando estás muy motivado, entras al curso, por ejemplo, o no sé, empiezas a aprender por tu cuenta, ahí, wow, ahí sí, ahí vamos a tener resultados. Y eso se nota. Si viene un alumno, siempre tiene una posición como en la conversación conmigo muy activa. Y intento desde el principio agregar palabras, sí, en la clase. Estoy agregando palabras de repente en ruso, como sin mucho significado, pero lo que normalmente usamos los rusos. Y un alumno motivado siempre me para y me pregunta, y dijiste eso, ¿qué significa? ¿Me entiendes? Entonces, como siempre, siempre, siempre estar así atento, curioso, y con este ritmo cada día o cada semana, como quieras, pero volviendo a los ejercicios y ejercitando mucho la parte de hablar. Sí. Ok, ¿qué preguntas tenemos? Que he visto muchos comentarios, pero preguntas no vi todavía. Ujú. Bueno, y la idea es que 6 meses es muchísimo. Son muchísimas horas, muchísimos días, muchísimos fines de semana y siempre, igual, como te puedo dar mi sistema, lo que yo estoy utilizando para lograr un resultado muy bueno. Pero creo que con el francés a mí me pasó que ya tengo que hacer tareas más complejas para ir progresando, tengo que hablar. Y entonces creo que el siguiente paso que haré va a ser encontrarme a alguien con quien podría practicar el hablar. Sí. Ya no me alcanzan ejercicios, ya puedo trabajar mi gramática y si tengo ganas voy a encontrar los artículos, voy a estar leyendo, voy a estar, no sé, haciendo cualquier cosa para mejorar. Y para mí, igual que para ti, el objetivo debería ser hablar fluido. Y siempre hablar fluido son varias cosas, pero en principal dos, saber las palabras y las relaciones entre las palabras, cómo formar frases, la gramática. Que la gramática en sí no la necesitamos. Tú puedes decir, es más o menos lo mismo. Si usas bien el verbo, más o menos sabes conjugarlo. En ruso es muy importante distinguir entre el perfectivo e imperfectivo. Y ya estás bien. Si no lo dijiste, igual, si sabes 2 formas o 3 formas de este verbo, te van a entender. ¿Ya? Pero lo segundo es también la pronunciación. Y no solo el hecho de pronunciar bien los sonidos, ¿sí? No es solo saber pronunciarlo, no, es el hecho de decir las frases y todo lo que tú digas de la forma um, que los nativos te entiendan. Sí. Que tú puedes aprender una palabra, pero a mis alumnos les pasa que llegan y de repente 2 palabras son parecidas. Por ejemplo, yo puedo decir вместе en un lugar y ellos escuchan вместе, como juntos. Y claro, se escuchan iguales, pero significan 2 cosas diferentes, depende del contexto y tienen que aprender a explicarse, ya, a pronunciarlo de una manera que se les entienda. ¿Cuándo debería tardar en hablar fluido o cuánto te tomó a ti hablar fluido los idiomas que sabes? Yo siempre digo algo en plan 2 o 3 años, pero yo hablo de un nivel ya, hay nivel 3, 4. ¿Sí? También depende de los esfuerzos. Yo, por ejemplo, iba a las clases de castellano 2 veces a la semana, entonces muy poquito igual, muy poquito. Y si no fuese por mis esfuerzos personales, como, bueno, las series y lo de siempre,
Yo no sé si podría llegar a un nivel así. Y cuando ahora recibo comentarios que, hablas bien y hoy utilizas tanto vocabulario, sí que no hablo perfecto, pero yo sé también que no tengo dudas. Sí, yo no muy pocas veces en español siento dudas de, si se dice así o no se dice así, porque aprendí de, de ustedes, chicos, de cómo se dicen países. Claro, claro, claro. También depende, ¿ya? O sea, ¿qué significa fluido? Como un nativo, necesitas hablar como un nativo. Yo creo que la clave es entender mucho, mucho. Es muy importante, de verdad, entender. Y igual, luego hay mucha gente que entiende, lo entiende todo, pero no sé, se siente como un perrito o como, no sé, un pez que, que no sabe decir nada. Lo entiende todo, pero no sabe decir nada. Y ahí es cuando viene tu nivel real y ahí muestras si puedes explicarte. Y ahí creo que no necesitas saber decir justo todas esas palabras. Es muy bueno si lo sabes decir, pero yo creo que con el ruso es casi imposible. Y por eso es muy, muy importante, si aprendes ruso, comprender la lógica. Que el ruso es muy así, es como Lego. Si lo vas construyendo con prefijos, con eso, tal. Y yo creo que si aprendes bien los prefijos, vas a poder adivinar lo que la gente está diciendo, ¿sí? Y si no, va a ser como si puedes igual preguntar, где центр, как, qué sé yo, как добраться до центра, o сколько стоит, ¿sí? Cuánto cuesta, ese tipo de cosas, pero son muy básicas. Y eso está bien, y eso es lo que hacemos al principio, como sobrevivir, ¿ya? Sobrevivir un viaje, pero luego, ¿qué quieres? ¿Con quién te gustaría hablar en ruso? Oh, es una muy buena pregunta. ¿Me pueden contestar, por favor, con quién te gustaría hablar en ruso cuando ya lo sepan hablar bien? Я из Костромы. Я из Костромы. Es una ciudad, bueno, bien chica. Sí, no está tan lejos de Moscú. Por eso mucha gente se sorprende cuando digo que vivo en San Petersburgo. Entonces, si, por ejemplo, alguien me dice, estoy aprendiendo ruso por un año y no lo hablo fluido, yo te contesto que primero es normal y hablar fluido, o sea, tienes que definirlo tú. ¿Qué es lo que te gustaría mejorar? Yo creo que lo que requiere tu trabajo de verdad son las pausas. Entonces, cuando empiezas a formar la frase, tú dices una palabra, dos palabras, y luego si es algo más complejo, ya empiezas a tener dudas. Uy, con tantos verbos de movimiento, con nuestros 20 prefijos, ¿qué digo? Entonces eso te para y es cuando dos cosas pueden determinar tu éxito. El hecho de haber aprendido, pero de memoria, como en el colegio te hacían aprender de memoria algunas cosas, es muy, muy importante también a la hora de aprender un idioma, hacer eso, ¿sí? Que tú de verdad, te sientas y te haces un test, una prueba y que estés 100% seguro que tiene que ser así, o al menos un 80%. Y eso te da la seguridad. Y entonces, si dices algo y no está muy correcto, igual no tendrás la duda de que, no me explico. Y pues lo primero es saber, ¿ya? Como aprender de memoria. Y lo segundo es, bueno, yo quería decir como saber cómo lo dicen los nativos, que la cantidad de frases que uno escucha en la vida un montón de veces es mucho menos que la cantidad de todas las frases que existen. Sí. Entonces, si sabes, justo hoy se escucha mucho el ruido, ¿no? Les lo pido disculpas si yo no lo controlo.
Entonces, yo estaba cerca de una estación de metro y pensé, bueno, ya no me acuerdo. Tuve un ejemplo y como un ejemplo de la palabra, sí, como imagínate una entrada a metro, tenemos escaleras, sí, como 4 escaleras y yo estaba justo ahí en promedio y pensé, pero no voy a estar como en el paso de la gente. Y yo pensé en una frase que uno escucha muchas veces, ¿sí? Стоять на проходе. Стоять на проходе. Es muy curioso ser profesora de idioma porque siempre, siempre empiezas a pensar como ser muy consciente de lo que dices. Entonces, chicos, y si tú lo escuchas un montón de veces toda tu vida, como не estoy на проходе, не estoy на проходе. Claro, проход es donde todo el mundo pasa, проходить es pasar, y claro, y tú como que, не estoy на проходе, sí, algo muy, muy común. Y quizá todas las otras formas no son tan usadas, así que concéntrate en este tipo de frases. La pregunta aquí si es bueno aprender muchas palabras al principio. ¿Qué creen ustedes? ¿Es bueno aprender muchas palabras al principio? Yo creo que puede ser un error, porque vas a aprender de verdad solo cuando estás usando esta palabra. Y tiene que ser algo real. Por ejemplo, si te imaginas que tienes que escribirme una carta y tienes que explicar tu proceso de compras, cómo se hace, cómo compras ropa en tu país. Tienes un tema específico, vas a querer hablar sobre las cosas que normalmente tú compras, entonces es algo relevante para ti. Siempre tiene que ser algo que tú usas en tu vida diaria. Alguna gente escribe listas de frases que dice en su idioma y luego las traduce, se aprende en el idioma nuevo. ¿Entiende? Y yo creo que muchas palabras, o sea, tienen que ser palabras relevantes. Por eso si te fijas, por ejemplo, un nivel A2, A1, los primeros niveles, exacto, sí, Elena dice muy bien que tenemos que usarlos. Y, y lo que nosotros queremos es siempre saber las palabras que usamos. ¿Sí? Y en A2, por ejemplo, yo pasé el nivel A2 en chino hace unos años. Y ahí tienes una lista de 200 palabras. 200 palabras, ¿qué? Son pocas, porque tienen que ser relevantes. Ahí solo verbos básicos, como se llama un banco o cosas así. Y ya formas como 100 frases con estas 200 palabras, ¿verdad? ¿El aprender vocabulario te ayuda o es mejor aprender frases completas en ruso? Otra vez, algunas palabras en sí son importantes. Por ejemplo, la palabra ahí. ¿Por qué puedes usar esta palabra como una frase, no? ¿Dónde está mi bolso? Ahí. ¿Sí? Esas palabras nos sirven y necesitamos saber usarlas, ¿ya? Pero luego, claro, otras frases como dobry, de repente, dobry es bueno. No voy a decir tanto добрый, voy a utilizar добрый день, добрый человек, ты такая добрая, eres tan amable, ¿sí? Y ahí como tienes que darles la vida, porque la palabra no existe para mí, o sea, cuando aprendo una palabra en chino, son sonidos, no sé, es un dibujo nada más, pero si de verdad escucho que alguien, pues, lo usa. Y no sé si, por ejemplo, la serie que estuve mirando hablaban de Mian Chao, como fideos. Y en mi vida no necesitaría la palabra fideos, quizá, pero en esta serie era lo principal, como porque cocinaban fideos súper buenos en Hangzhou. Y como así, sí, siempre dándole la vida. Dale, un par de preguntas más y me voy. También creo que es importante escuchar canciones para acostumbrarse al sonido de las palabras, aprender nuevas palabras. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo soy muy fan de las canciones, pero tampoco le hago propaganda a eso porque no, ramen comen en Japón. ¿Eh? Ah, entonces, la propaganda le hacen a... Bueno, porque es algo mío, porque me gusta mucho la música. Yo creo que las canciones son geniales. Las canciones son geniales
porque cuando uno habla en tu idioma aún, siempre haces faltas. Porque, por ejemplo, tú piensas en decirlo de esta manera, pero te sale otra y a veces las mezclas, ¿sabes? Puede pasar con los géneros, con este tipo de cosas, y luego igual no te sale tan fluido. Tienes que aprender a hablar bien y por eso también, pues, cuando, no sé, por ejemplo, aprendes practicas hablar en público, por ejemplo, te enseñan a hablar un poco más lentamente para que tu cerebro alcance lo que tú dices. Normalmente si tu boca va más rápido, ahí te salen palabras incorrectas o lo pronuncias mal, ¿ya? Y, y así es. Y en la canción está fijo, está muy bonito y está pronunciado. Y en ese sentido es perfecto, porque si aprendes o sea, unos versos, tienes que saber pronunciarlos bien. Pero aquí tú tienes ya una referencia. Entonces sirve muchísimo. Tú abres la letra de la canción, la escuchas, la pronuncias, la cantas y queda clavada. Muchísimas palabras como el arco iris, ya me acuerdo hasta ahora, se quedaron ahí por las canciones. Um, ¿Qué youtuber podemos ver para acostumbrarlos al oído? También muy buenas preguntas. Igual me gustaría estar compartiendo más materiales así para tener una carpeta con muchas recomendaciones, porque cuando te preguntan así te sale una o dos, pero claro, hay un montón, hay millones de series en ruso y millones de ejemplos que puedes usar. Pero voy a decirles algunos. Entonces, canciones y youtubers. Justo ayer le contesté a Elena porque me preguntó acerca de los youtubers y ver las noticias en ruso. Yo les recomiendo un canal que se llama Redaktsiya. Redaktsiya. Voy a escribirlo también en las historias, pero el tema es que ahí son como periodistas modernos que tienen un equipo y hacen diferentes tipos de reportaje. Mm, Todavía no tengo un podcast, lamentablemente, pero sí, bueno, si me dicen que... ya sé, siempre golpeo la lámpara. Pero si me preguntan y me digan que un podcast es algo necesario, porque el YouTube no cada uno puede escuchar sin ver la pantalla, si no tienes la versión pagada, bueno, igual me lo pienso porque sé que un podcast es algo muy útil. Pero hay un montón de más, ¿sí? Un montón de podcasts que tú puedes escuchar ya en ruso. Y youtubers, bueno, lo de redacция es algo bastante avanzado, pero cualquier cosa va a ser avanzada. Claro, tú puedes empezar con los dibujos animados para niños, pero aún así, igual en todas partes al principio va a ser difícil. Igual sí puedes escoger algunos programas donde se habla más lento, estaría bueno, pero en cuanto yo sepa, no hay tantos. Igual para los niños, ahí una amiga me aconsejó que una amiga suya tiene un hijo, entonces estaban juntas y le ponía videos a su hijo, es súper chico, y ahí como lo pronunciaba todo súper lentamente y como les servía, podría servir a ustedes. La serie les puede recomendar Бедная Настя. Бедная Настя. La vi yo cuando estaba en colegio todavía. Lo bueno de esta serie es que creo que hablan no tan rápido. Puedes encontrarlo con subtítulos en YouTube. Y con subtítulos en YouTube. Y también llevan estos trajes típicos de los zares, sí, bien bonito. Hay también una serie, pero no me acuerdo del nombre. De hecho, un alumno de México me la aconsejó. Está en Netflix. No, esta está en YouTube. En Netflix hay otra, algo de palacios, Palacio de Invierno, o algo así se llama en Netflix. También, claro, voy a escribir los nombres de estas series. Hay una serie que se llama Кухня, como la cocina, Кухня. Pero una vez intenté usar la primera serie de Кухня
para uno de mis alumnos y en 2 minutos le pedí escuchar 2 minutos y escribir todo lo que escucha y él tiene un muy buen nivel y le costó, le costó. Por eso es muy necesario escuchar muchísimo y ver los subtítulos a la vez, porque varias veces las cosas no se pronuncian de la misma manera. Ya, y también me gustaría introducir a este tipo de contenido, algo, no sé si tiene que ser un live, pero que hablemos de vocabulario, que cuando enseñas no se te salen palabras muy auténticas. Y yo quiero empezar a hacer algo como, por ejemplo, no sé, yo llego con la palabra удобный, cómodo. Y empezamos a crear frases juntos con esta palabra y vamos pasando como agregándole más carne a la palabra, cambiándola de, no sé, de género, de como decimos, comodidad, entonces sí es cómodo. Y este tipo de cosas. Y así, bueno, así creo que se aprende mucho. Bueno, muchas gracias por la participación. La idea de hoy es que en 6 meses uno puede aprender muchísimo, pero tiene que haber ciertas condiciones. Tienes que estar ahí, al principio de la onda, con mucha motivación y ahí si todo pasa al mismo tiempo y tú, como digo, diriges tu energía al lugar correcto cuando tu alma lo desea. Es muy importante. No solo con el cerebro, pero con las ganas, ¿eh? Con las ganas de todo tu cuerpo y vas a llegar ahí mucho más rápido. Con eso hay que saber trabajar, hay que saber cada día aprender algo y no tener miedo de pronunciar cosas, ser muy fuerte mentalmente, no tener vergüenza, pero creo que, bueno, quizás los latinos tienen menos problemas que los rusos, pero creo que todo el mundo tiene vergüenza, ¿ya? Y sí, sí, sí. Nos vemos el miércoles. Ya les diré el tema del miércoles. Bum, 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 bum. Да, 13. Am, ahora miércoles, el miércoles, vamos a tener una clase más técnica. Vamos a hablar de cómo aprender ruso si hablas español, 11 tips. Y esto van a ser tips muy prácticos. Sí, no voy a hablar que tenemos 100 palabras en común. Voy a preparar materiales que de verdad, espero que les sean útiles y intento también no agregar tantas cosas súper básicas como мне нравится y algo más, un poco más interesante. No tiene que ser difícil, pero tiene que ser interesante. Así que nos vemos el miércoles. Всем спасибо и всем хорошего дня. Чао-чао, nos vemos.